Feliz sábado, hermanos. Nuevamente, feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga, qué gusto me da estar aquí con ustedes hoy, adorando a nuestro Dios. Le damos la bienvenida a todos aquellos que llegaron en calidad de miembros o visitantes a adorar a nuestro Dios. Pregunto, ¿habrá alguien en la congregación que ha venido como visitante, que visita? Levante su mano, queremos darle la bienvenida. Tenemos aquí a ella, a mi hermana. ¿Alguien más que nos esté visitando por allá? Vi que levantaron la mano. También la hermanita. Bueno, a ustedes que levantaron sus manos, qué gusto nos da, hermanas, que hayan escogido venir a adorar a Dios aquí en la iglesia de Forward. Sean bienvenidos y les esperamos siempre acá en este lugar, porque aquí se exalta el nombre de nuestro Dios. Así son bienvenidos hoy y serán bienvenidos siempre que quieran asistir a este lugar para adorar al Señor. Quiero dar gracias a Dios que podemos todavía tener algo de libertad para predicar la palabra, que podemos todavía salir por el aire a través de la televisión y la radio para proclamar estas verdades, que son verdades que nadie está predicando como es la verdad presente. Agradezco a Dios porque Él ha provisto hasta aquí. Yo le comentaba a mi esposa anoche, nosotros vemos por ahí el día viernes cuántos sobres llegan en calidad de donaciones para que se siga predicando el evangelio por la televisión y la radio. Y vemos también cuánto es lo que entra por la aplicación Cel. Y es interesante, le digo a mi esposa, ¿tú no te has fijado que este ministerio de televisión y radio no es muy apoyado económicamente por la gran mayoría que lo mira? De Dallas y Houston, de San Antonio y Austin, de televidentes, que son miles los que ven el canal, realmente es relativamente poco el apoyo. Y yo le digo a mi esposa, y cuando uno mira lo que entra en las iglesias, uno se pregunta, ¿cómo estos canales pueden estar haciendo esta obra con tan poquitos recursos que entran, con tan poco apoyo que hay de las personas a quienes les está llegando este mensaje? ¿Cómo pueden estos canales estar predicando las 24 horas del día y habiéndose mantenido ya por todo este tiempo con tan poquitos recursos? Y nosotros con mi esposa solo decimos los dos, solo por el poder de Dios. Solo Él puede hacerlo. Nosotros nos admiramos porque ya se hubieran cerrado esos canales. Si fuera humanamente hablando, ya se hubieran cerrado. Pero Dios todavía los tiene allí abiertos, predicando a miles y miles de personas. Damos gloria a Dios, hermanos. Por eso es que yo compruebo siempre que esto es un milagro que está ocurriendo en nuestro ministerio. Y ahora todavía haciendo la obra médica misionera gratuita en Shepherd, que equivale a miles de dólares la construcción. No entiendo, hermanos, no hay explicación. No hay explicación. ¿Cómo se pueden estar pagando 4 canales de televisión y una radio y levantando un centro de estilo de vida con tan poquitos recursos que entran? Eso solo Dios lo puede hacer. Por eso debemos como ministerio darle esa gloria al Señor y humillarnos ante Él, de ver cómo sin ser dignos Él nos puede estar usando. Gloria a su nombre. Así, hermanos y hermanas, pues ¿qué puedo decirles agregado a esto? Que sigamos nosotros haciendo nuestra parte, siendo fieles, dando más allá de nuestras fuerzas. Hay hermanos que es admirable cómo ellos, aparte del diezmo, generosamente entregan una ofrenda especial. Otros, lo que Dios les pone en su corazón o lo que ellos disponen. Pero cómo, hermanos, el Señor, eso que llega, lo multiplica. Dios ve la fidelidad de sus hijos. Y Dios, en base a esa fidelidad, hace su parte de multiplicar lo que entra. Por eso le animo a que usted siga siendo fiel a Dios
en devolver ese diezmo y ofrenda, en ser generoso para que esta obra no se deje de hacer. Ya van más de 70 personas que les hemos dado atención gratuita en Shepherd sin cobrarles ni un centavo. Ellos se han ido admirados de cómo se puede hacer esto sin cobrarles. Y nosotros les decimos que es porque Dios provee. Algunos de agradecidos dan una donación, pero ya lo hacen por agradecimiento, no porque se les haya puesto como requisito para llegar allá. Y la lista, ahí está. Junio ya está completo. Julio ya está completo. Agosto ya se está completando. La lista de personas que están allí esperando el turno para ser atendidos con los remedios naturales de Dios. Hermanos, yo les animo a que sigamos siendo fieles, apoyando este ministerio, apoyando esta obra. Y hay que apoyarlo también con manos. Por eso me gustó que dijera el hermano Puente de lo que se necesita en Shepherd. Allá se necesitan hermanos que le hagan un poco allá la construcción, que no le tengan temor al trabajo forzado, ¿verdad? O digamos forzado, pero que es físico, un poco pesado. Los que deseen, hermanos, ir allá, miren, ya comenzó la construcción. Yo no tengo fotos para poner ahora, pero allí, hermanos, ha comenzado lo bueno ya y se necesitan manos. Y por lo tanto, todos los domingos, aquellos que sientan en su corazón el deseo de ir, son bienvenidos. Allá solo lleguen, avisen al pastor Argueta que van a llegar para que él les diga lo que van a hacer. Porque sí se necesita manos para terminar pronto el edificio de usos múltiples y luego comenzar a hacer los otros dos, que es donde los pacientes van a ser hospedados. Ojalá que ustedes sientan en su corazón el deseo de servir en esta obra, de servir a Dios en este ministerio, donando días de trabajo, un día, una semana, lo que Dios le ponga en su corazón, para que así la obra no se detenga y avance. Mis hermanos, así nosotros les animamos a que nos unamos en este proyecto médico misionero, pero también a que lo apoyemos económicamente. Los que puedan y los que no puedan, hermanos, de rodillas, pidan a Dios que toque los corazones de las personas que pueden para que donen. Yo todos los días en la mañana le digo al Señor, toque el corazón de alguien que haya oído que hay que apoyar esta obra. Toque el corazón. Y así yo se lo dejo a Dios todas las mañanas. Y en el día entran 3, 4, a veces 5, a veces 2, de personas que Dios tocó el corazón y están allí diciendo, aquí está mi aporte. Vienen llamadas de diferentes lugares y hermanos, el Señor toca los corazones, así que yo solo le pido a Dios que Él haga la obra. Ojalá que ustedes se unan conmigo en esta oración. Si ustedes no pueden dar, oren para que otros den. Si hacemos nuestra parte orando, Dios va a hacer su parte tocando corazones. Bien, así vamos en este momento a proceder ahora a la oración por las necesidades, por las pruebas, por alguna situación difícil que estemos pasando. ¿Quién levantando su mano le dice a Dios que tiene una petición en su corazón para él? Pues vamos a arrodillarnos y vamos a hablar con Dios. Padre Santo, sus hijos e hijas levantaron las manos, indicándole que tienen una petición en su corazón para usted. Usted conoce esa petición. Sabe, Señor, que solo usted puede hacer la obra en ellos. Así que solamente me uno para suplicarle que su gracia sea sobre cada hermano o hermana que levantó su mano. Que su misericordia le alcance. Que en su necesidad usted se haga presente. Que al afligido usted lo consuele. Que al que está triste usted lo alegre. Que al que está preocupado por algo que no sabe qué hacer, que usted lo llene de confianza en usted. Que al que esté enfermo, usted, Padre, lo sane de su dolencia. Oh, Padre, le ruego que usted se haga manifiesto en la vida de cada hermano o hermana que aquí levantó su mano. Y así, Señor, le rogamos también
por los proyectos misioneros de la iglesia, tanto de Forward, Irving, Houston y todos los lugares donde estamos. Que usted, Señor, prospere y bendiga la obra. Que usted, Señor, multiplique los recursos que entran y que usted toque corazones de aquellos que pueden dar para que pueda esta obra, Señor, mantenerse haciendo como lo hemos hecho hasta ahora, dando de gracia lo que recibimos de gracia. Padre, le rogamos que usted que nos ha guiado hasta aquí, siga al frente de esta obra y que nosotros como obreros solamente usted nos diga lo que hemos de hacer y que lo hagamos alegremente. Bendíganos, oh Señor, más por favor de lo que nos ha bendecido, de manera que podamos seguir disfrutando de cómo esa mano suya nos guía. Oh Dios, le rogamos que también al abrir las páginas de su palabra hoy, esta palabra no llegue a usted vacía, que haga la obra en nuestros corazones, que nos haga, Señor, reflexionar, que nos haga ver cuán grande es su amor. Bendiga su palabra y bendiga a los oyentes, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día vamos a estudiar un tema que está relacionado íntimamente con la doctrina bíblica del santuario. Y me refiero al que tiene por título la puesta en vigencia del plan de salvación. Porque el plan de salvación era lo que estaba profetizado en el sistema de ritos y ceremonias que se celebraban en el santuario. Es más, el don profético le llama a dicho sistema una profecía compacta del evangelio. Se los pongo acá. En el deseo de toda la gente, página 182, dice: por cuanto era de institución divina, todo el sistema del judaísmo era una profecía compacta del evangelio. En todo sacrificio se revelaba la muerte de Cristo. En toda nube de incienso ascendía su justicia. Toda trompeta del jubileo hacía repercutir su nombre. En el pavoroso misterio del lugar santísimo moraba su gloria. Así que vamos a ver esta mañana cómo la profecía compacta del evangelio se puso en vigencia. Vamos a la Biblia, a Mateo 1, verso 22 y otros versículos más que tenemos allí. Mateo 1, versículo 22. Y la Escritura nos dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Ahora vean el capítulo 2, versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora vean el verso 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo. Ahora vean el verso 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Aquí nosotros vemos que todo lo relacionado al actor del plan de salvación, es decir, nuestro Señor Jesucristo, todo lo que le ocurrió, dice, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por el profeta. O sea, mis hermanos, en el Salvador prometido del santuario, todo movimiento, toda palabra, toda acción tenía un propósito. Él vino para cumplir con el diseño trazado para él con siglos y siglos de antelación. Un diseño que se ilustró en el sistema de sacrificios del santuario. En ese diseño podía leerse el plan de Dios para la salvación del mundo. Aún lo que harían con el Salvador estaba profetizado, dice el apóstol Pedro. Miren lo que dice Hechos 3, versículo 18.
Hechos 3, versículo 18. La Escritura dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Pero los versículos que leímos de Mateo, estos estaban hablando tocante al nacimiento del Salvador. Y estaban presentándolo como un acto de encarnación divina. Volvamos nuevamente allá, a Mateo 1, versículo 21 al 23. Mateo 1, versículo 21 al 23. Dice la Escritura, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, hermanos. Todo esto, dice, aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es, ¿qué cosa? Dios con nosotros. ¿Qué les parece? Nosotros vemos que Jesús se encarnó, pero realmente el que se encarnó fue Dios mismo, haciéndose llamar Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es una perfecta descripción de su misión. En verdad, Jesús significa Jehová es salvación. Y efectivamente, Jehová vino para buscarnos. Jehová vino para salvarnos, según dice aquí, de nuestros pecados. No en nuestros pecados, que es muy distinto. ¿Y por qué vino a salvarnos de nuestros pecados? Oh, hermanos y hermanas, porque el pecado nos había encerrado en una cárcel. Vean cómo lo dicen los apóstoles Pablo y Pedro. Vamos a Romanos 6, versículo 16. Romanos 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Si ustedes notan, aquí se está estableciendo que cuando nosotros obedecemos al pecado, nos venimos a convertir en esclavos de él. Pero vea lo que dice 2 Pedro 2:19. 2 Pedro 2:19. La Escritura dice lo siguiente: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Vean cómo estos apóstoles nos presentan al pecado como algo que atrapa, como algo que cautiva, como algo que esclaviza. Y solo Jesús podía liberarnos de esa cárcel. Solo Jesús podía, hermanos, darnos libertad, pues así había sido profetizado de él. Vean lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 7. Isaías capítulo 42, versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran
en tinieblas. Así nosotros vemos a Jesús profetizado acá como el que vendría a sacar de la cárcel del pecado a la raza humana. Noten cómo es presentado el Señor aquí, como alguien que abriría las cárceles y sacaría a los presos, como alguien que abriría las casas de prisión de todos aquellos que moran en tinieblas. Profecía tocante a Cristo es lo que Isaías habla acá. Hermanos y hermanas, así Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados, por cuanto estos estaban encarcelados por él, por el pecado. Cristo no vino a salvar a su pueblo del poder de Roma, como lo anhelaban los judíos, sino que vino para salvar a su pueblo del poder de un enemigo mucho más fuerte, como lo es el pecado. Cristo no vino para restaurar el reino a Israel, sino que vino para restaurar el dominio de Dios en el corazón de los hombres. Cristo no vino para salvar a los hombres de la pobreza y de la injusticia, sino que vino a salvarlos del pecado, que es la peor pobreza en la cual uno puede caer. Deberíamos meditar en esa misión del Señor que vino a hacer. El don profético dice: Dios es hoy tan poderoso para salvar del pecado como en los tiempos de los patriarcas de David y de los profetas y apóstoles. Es preciso que meditemos en la misión de aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Al considerar constantemente los temas celestiales, nuestra fe y nuestro amor se fortalecerá. Así está escrito en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 51, y anteriormente en Joy los Testimonios, tomo 1, página 442. Hermanos y hermanas, es preciso que meditemos en la misión de aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito de la doctrina del santuario, que estudiando lo relacionado a él, nosotros reflexionemos sobre lo que significa el plan de salvación. Interesante, dice que al hacerlo, nuestra fe y nuestro amor se van a fortalecer. Así que para seguir meditando en la misión de Jesús, ¿qué les parece si leemos sobre la manera en cómo Él nos salvaría de nuestros pecados? Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Y la Escritura dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Oh, hermanos y hermanas, esta fue la razón fundamental de la encarnación de Cristo, para llegar a ser nuestro sacrificio, es decir, nuestro sustituto. Él debía nacer como nace toda criatura, vivir como viven los seres humanos, aunque sin pecado, y morir para rescatarnos a nosotros de la maldición del pecado. ¿Y por qué tenía Dios que encarnarse? ¿No podría un hombre con una vida nueva y ejemplar, con una vida buena, y ejemplar, no podía un hombre así hacer esa obra de sustitución y de rescate? Claro que no. Porque ningún ser humano fue justo, ni podrá serlo por sí mismo para ser un sustituto aceptable. Leamos algunos textos que lo respaldan. Eclesiastés 7, versículo 20. Eclesiastés 7, verso 20. Dice la palabra: ciertamente no hay hombre
justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. A ver, hermanos y hermanas, ¿cuántos hombres hay en la tierra que hagan el bien y nunca pequen? ¿Cuántos hay? No hay ni uno. Ahora mire, Primera de Juan 1, verso 8. Primera de Juan 1, verso 8. Dice la Escritura: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, ¿qué cosa? No está en nosotros. Y yo les pregunto, ¿y si no está la verdad en nosotros, entonces qué es lo que está? La mentira. Es decir, aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y es una mentira que se la está haciendo a sí mismo. Nosotros podemos ver, hermanos, en estos textos que no podía hombre alguno hacer la labor de sustitución, hacer la labor de salvador de la humanidad, por muy bueno que fuera, porque no lo hay. Es interesante lo que dice Romanos 3, vean ustedes, Romanos 3, versículos 9 al 12. Romanos 3, verso 9 al 12. Dice el apóstol: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como vemos, hermanos y hermanas, era imposible que un hombre fuera nuestro sustituto debido a su naturaleza pecaminosa que heredó de sus padres. Bien lo dijo el salmista, aquí en el Salmo 51, verso 5. Salmo 51, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora ve el Salmo 58, verso 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Qué les parece? No había alguien aquí en la tierra que pudiera ser nuestro sustituto, por muy bueno que fuera, porque no había ni uno, y ni lo hay. Todos se han desviado, todos se han corrompido, todos se han pecado, dice la palabra de Dios. Mire el espíritu de profecía cómo describe esta realidad. Después que Adán y Eva pecaron, estuvieron bajo la esclavitud de la ley. Era imposible para quienes se habían una vez debilitado a sí mismos por la transgresión cumplir con los requerimientos de Dios. La consecuencia y la penalidad del pecado estaba sobre la raza. Todo lo que el hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado. Así que, hermanos y hermanas, la humanidad no puede elevarse por sí misma, porque por el pecado de su progenitor, la humanidad fue prácticamente constituida pecadora. Esa es la razón por la que la Biblia establece que solamente un segundo Adán podía ganar y restablecernos la herencia que el primer Adán perdió. Solo un segundo Adán.
El apóstol Pablo lo deja bien claro en el libro de Romanos 5, verso 14. Romanos 5, verso 14 nos dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora vean 1 Corintios 15, 20 al 22, siempre en relación con este Adán que vendría, este segundo Adán. 1 Corintios 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Así, hermanos y hermanas, establece la Escritura que un segundo Adán era necesario que viniera para venir a ser el sustituto de la raza humana que había pecado y merecía morir, entre los cuales estaban usted y yo. Oh, hermanos, un segundo Adán. Para entender si este segundo Adán podría tener defecto alguno, o si debía ser como el primero, dice la Escritura, el don profético, lo siguiente: sed cuidadosos, sumamente cuidadosos, en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Carta 8, 1895. Así que, hermanos y hermanas, él podía redimir a la raza humana, porque él no pecó y en él no había tendencia alguna al mal. Es decir, él no era como es el ser humano, que cuando tiene el mal frente a él dice: ¿lo hago o no lo hago? No. Él no le daba cabida en la mente a esas palabras. ¿Lo hago o no lo hago? No había tendencia alguna al mal. Era el segundo Adán. Humano, con la naturaleza humana después de la caída, después de 4000 años de pecado, pero sin ninguna tendencia al mal. Podía también él, al igual que el primer Adán, caer, ceder a la tentación, sí, pero como no tuvo tendencia alguna al mal, él no pecó, porque sabía muy bien que él había venido para rescatar lo que el primer Adán había echado a perder. Solo un segundo Adán podía redimir a la raza humana. Pero, hermanos y hermanas, todavía podemos preguntarnos: ¿por qué tuvo que ser Dios ese segundo Adán que se encarnó? ¿Por qué no podía ser un ángel que nunca había pecado? ¿Por qué tenía que ser Dios ese segundo Adán? Ya vimos que no podía ser un hombre, porque no hay justo ni aún uno, todos se han desviado. Así que
la Escritura establece que fue Dios. Pero todavía podemos preguntarnos, como les digo, ¿por qué no podía ser un ángel? ¿Por qué no podía ser un ángel que también era inocente y que no había pecado? Por supuesto, de los que no pecaron. ¿Por qué no podía ser uno de ellos el que fuera el segundo Adán? El don de profecía nos dice por qué. ¿Por qué ni tampoco un ángel podía ser? Dice la hermana Guay, el poder de un ángel no podía hacer expiación por nuestros pecados. La naturaleza angélica unida a la humana no podía ser tan costosa y elevada como la ley de Dios. Únicamente el Hijo de Dios podía presentar un sacrificio aceptable. Dios mismo se hizo hombre y soportó toda la ira que el pecado había provocado. El problema de cómo Dios podía ser justo y aún justificar a los pecadores desconcertaba a toda inteligencia finita. Solo una persona divina podía mediar entre Dios y el hombre. Instructor de los jóvenes, 831 de 1887. No podía ser un ángel, miren ustedes. El poder de un ángel no podía hacer expiación, dice, por nuestros pecados. Pero sigue diciendo esta otra declaración, la razón. Y es que la perfección angélica fracasó en el cielo. Y la perfección humana fracasó en el Edén, el paraíso de felicidad. Así que todo el que desee seguridad, ya sea en la tierra como en el cielo, debe mirar ¿a quién? Al Cordero de Dios. Science of the Times, 1230, 1889. Únicamente, dice, mediante los méritos de aquel que era igual con Dios, podía restaurarse la raza caída. El mensajero 0426, 1893. Y para recargarlo todavía más dice, ningún hombre o ángel del cielo podría haber pagado la penalidad del pecado. Jesús era el único que podía salvar la rebelión del hombre. En él la divinidad y la humanidad se combinaron. Y esto fue lo que le dio eficiencia a la ofrenda de la cruz del Calvario. Mensajes Selectos, tomo 1, página 322. Los ángeles se postraron a los pies de su comandante y se ofrecieron para llegar a ser un sacrificio por el hombre. Pero la vida de un ángel no podía pagar su deuda. Solo aquel que creó al hombre tenía poder para redimirlo. Patriarcas y Profetas, página 64. Qué verdad, hermanos, más solemne esta. Se perdió la perfección entre los ángeles, se perdió la perfección en la raza humana y por lo tanto ni un ángel y ni un hombre podía ser ese segundo Adán, solamente nuestro Señor Jesucristo. Oh, pero qué verdad más solemne cuando dice que el Creador mismo, aquel que creó el hombre, era el que tenía poder para redimirlo. Mis hermanos, ¿cómo pudo haber sido esto? ¿Cómo el Creador mismo del universo pudo descender de tan alto estrado de honor para venir aquí a este planeta a sufrir toda la miseria, la vergüenza y la angustia que provocan el pecado? ¿Cómo pudo hacer eso? Que el Creador mismo hiciera eso. ¿Y por qué digo que el Creador mismo? Por lo que dice Colosenses 1, verso 16. Si buscan ustedes en sus Biblias, Colosenses 1, verso 16, dice la Escritura lo siguiente. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ah, hermanos,
Jesús es de quien se está hablando aquí. Y se está presentando como el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, como el que ha creado todo, así sean principados, potestades, dominios, todo, dice, por medio de Él y para Él. Pues Él, el que creó todo, es el que descendió de los cielos para venir a buscarlo a usted y a mí, que estábamos perdidos. Oh, hermanos y hermanas, dice el don de profecía, Él, o sea, Cristo, presentaba a Dios no como una esencia que impregnaba la naturaleza, sino como un Dios que tiene personalidad. Cristo era la imagen de la persona de su Padre y vino a nuestro mundo para restaurar en el hombre la imagen moral de Dios, para que el hombre, aunque caído por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios, pudiera llegar a recibir el sello de la imagen divina y del carácter divino, adornados con la belleza del encanto celestial. Manuscrito 24, 1891. Hermosa esta declaración. Cristo era la misma imagen de la persona de su Padre. Oh, hermanos y hermanas, ¿y para qué vino? Para restaurar en nosotros la imagen moral de Dios que se perdió por causa del pecado. Y en el libro de Hebreos, mire cómo Pablo reitera esta verdad. Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oh, hermanos, cómo es destacado aquí el hecho de que Jesús sea heredero de todo y por quien asimismo se ha hecho el universo. Mire, qué cosa más maravillosa, porque estamos mirando que esto, hermanos, lo hace a Él superior, inclusive a los ángeles. Pues vean lo que dicen los versículos 4 al 8. Hecho, dice, tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y luego hace una pregunta retórica en el verso 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A nadie, porque no hay nadie superior a Cristo. Cristo es superior a los ángeles. Es interesante que aunque escogió llamarse hijo para que nosotros entendamos la relación con su Padre, decía: yo y el Padre, ¿qué cosa? Uno somos. Oh, hermanos y hermanas, noten ustedes la superioridad de Cristo sobre los ángeles, respaldando el punto de que no podía un ángel ser nuestro sustituto. El don profético dice: con este lenguaje se expone la omnipotencia del Señor Jesús. Es presentado al estudiante de la Biblia como el creador del mundo y fue su legítimo gobernante. En el primer capítulo de Hebreos
Se contrasta el nivel que ocupan los ángeles y el que ocupa Cristo. Dios ha pronunciado palabras acerca de Cristo que no deben ser aplicadas a los ángeles. Ellos son enviados para servicio en favor de los que serán herederos de la salvación. Pero Cristo, como mediador, es el gran ministro en la obra de redención. El Espíritu Santo es su representante en nuestro mundo para ejecutar el propósito divino de proporcionar poder de lo alto a los hombres caídos a fin de que puedan ser vencedores. Todos los que entran en un pacto con Jesucristo se convierten en hijos de Dios por adopción. Son limpiados por el poder regenerador de la palabra, y los ángeles tienen la comisión de ministrar a favor de ellos. Manuscrito 57 del año 1907. Pero voy para atrás, porque dice que en el primer capítulo de Hebreos se contrasta el nivel que ocupan los ángeles y el que ocupa Cristo. Y que Dios ha pronunciado palabras acerca de Cristo que no deben ser aplicadas a los ángeles. Es decir, se destaca la superioridad de Cristo como incluso el ministro de la obra de redención. De manera, hermanas y hermanos, que con todo lo visto hasta aquí, les pregunto, ¿comprendemos algo sobre el costo de nuestra salvación? ¿Comprendemos nosotros algo de lo que ha costado nuestra salvación? Que no haya sido un hombre, por muy bueno que fuera, que no haya sido un ángel, por muy inocente que fuera, sino que haya sido el mismo Dios encarnándose en forma humana, que haya venido a redimirnos. ¿Nos dice esto lo valiosos que somos, hermanos? Oh, hermanos y hermanas, somos de gran valor para Dios. Pero ¿por qué Dios lo hizo? Él no era culpable de nuestra desgracia. Él no era culpable de nuestra condición caída. No lo era. Por lo tanto, no estaba obligado a pagar el rescate por nosotros. ¿Por qué lo hizo entonces? Solo por dos razones. La primera, por amor. Y la segunda, para revelar su justicia. Pues no podía Él ser justo si hubiera salvado a la raza humana sin dar una justa compensación por sus faltas. Y lo hizo dando su propia vida por nosotros. Por eso creo que es justo que volvamos a leer aquel versículo que hasta de memoria lo repetimos, pero que a veces como que no profundizamos en él. Y es el que se encuentra en Juan 3, versículo 16 y 17. Juan 3, versículo 16 y 17. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, hay muchas maneras de amar, pero ninguna supera la manera de amar de Dios. De llegar al punto de dar, dice, a su Hijo unigénito, por personas que en el mundo inclusive son criminales, drogadictos, adúlteros, fornicarios, ladrones, orgullosos, egoístas, rencorosos, criticones, llenos de defectos de carácter. Oh, hermanos y hermanas, ¿cómo puede Dios haber hecho tan grande sacrificio de entregar a su Hijo unigénito para que muriera por esta clase de personas que he enumerado, entre las cuales estamos nosotros? Solo pudo haberlo hecho, como dice aquí, por amor.
porque esa es su manera de demostrar su amor, dando su vida por nosotros. El don profético dice: el plan de la redención supera en mucho la comprensión de la mente humana. La gran condescendencia de Dios es un insondable misterio para nosotros. No puede comprenderse completamente la grandeza del plan de redención, ni la sabiduría infinita podía idear un plan que lo superara. Y solo podía tener éxito revistiendo la divinidad con humanidad, convirtiéndose Cristo en hombre y sufriendo la ira que ha causado el pecado debido a la transgresión de la ley de Dios. Por medio de este plan, el grande y terrible Dios puede ser justo y ser aún el que justifica a todo el que cree en Jesús y que lo recibe como su Salvador personal. Esta es la ciencia celestial de la redención, de salvar al hombre de la ruina eterna, y solo puede llevarse a cabo por la encarnación del Hijo de Dios en la humanidad, por su triunfo sobre el pecado y la muerte. Pero todas las inteligencias limitadas se frustran cuando tratan de examinar a fondo este plan. Carta 43 del año 1895. No pueden comprender, dice, totalmente cómo Dios podía diseñar ese plan. Pero ¿qué en cuanto a la justicia? Porque dije que solo por dos razones Cristo pudo haber hecho esto. Una para demostrar cuánto nos amaba y otra para revelar su justicia. ¿Qué logró cuando reveló la justicia? Y que pagaba con eso nuestro rescate. ¿Qué logró? El Salmo 85, verso 10 nos lo dice. Salmo 85, verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Qué logró, hermanos, con la justicia? Logró la paz. Logró que hubiera armonía entre la justicia y la paz. ¿Cuándo? Cuando la misericordia y la verdad se encontraron. Hermanos y hermanas, mire cómo el don de profecía lo explica. La ley de Dios guardada como reliquia dentro del arca era la gran regla de justicia y juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor. Pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En otras palabras, en el gran sacrificio hecho por Jesús y simbolizado allá en el santuario por los servicios, allí, hermanos, se hacía la paz. Allí la desunión que había entre el ser humano y Dios se hizo posible nuevamente. Así lo hemos leído en Cristo en su santuario, página 30. Pero vean esta otra declaración. El amor de Dios ha sido expresado en su justicia no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Deseado de toda la gente, página 711.
En eso de que la justicia y la paz se besaron, en aquel gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros, allí se dio evidencia inequívoca del gran amor del Señor. De manera que así hemos visto este día cómo en el plan de salvación que se puso en vigencia en el mundo y que estaba ejemplificado en los ritos del santuario, estaba, hermanos, contemplado que la justicia y el perdón, aparentemente distanciados entre sí, se abrazaran como amigos para poder pagar el rescate de cada uno de nosotros y así poder estar en paz con Dios. Todavía hay textos que quiero compartirles, como el de Colosenses 1, 19 y 20, que nos dice cómo fue posible esto. Colosenses 1, versos 19 y 20. Dice la palabra: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, ¿mediante qué cosa? Mediante la sangre de su cruz. Hermanos y hermanas, hoy el ser humano, si quiere, puede estar en paz con Dios. ¿Cómo te sientes, hermano, hermana, cuando has pecado? ¿Cómo te sientes en tu interior? ¿Te sientes incómodo? ¿Te sientes que te has separado de Dios? ¿Te sientes que estás desunido de Él? Cuando has pecado, cuando sabes que has hecho lo malo delante de Dios, te sientes, hermano, hermana, pues sin esperanza. Pero ¿cómo te sientes ahora cuando la palabra dice de que en el Señor es posible la paz con Dios? ¿Cómo te sientes ahora cuando escuchas de que en el Señor, por medio de su sangre derramada, tú puedes ser restaurado en esa relación con Dios? ¿Cómo te sientes al saber de que en Cristo tu pecado es perdonado y la paz de Dios vuelve a tu corazón? Oh, hermanos y hermanas, aquí el apóstol Pablo dice que él reconcilió consigo todas las cosas, las que están en los cielos como en la tierra. De manera, hermanos y hermanas, que por su muerte en la cruz, Jesús hace posible que si tú has pecado, hoy te reconcilies con el Señor si le aceptas como tu único Salvador. Hermanos, como la palabra dice que nos ha reconciliado, y eso no es otra cosa que estar prácticamente en amistad otra vez con Él. Por eso dijo Él en San Juan 15, versículo 13, lo siguiente. Juan 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuántos agradecen al Señor que haya puesto su vida por ustedes, sus amigos? Nadie tiene mayor amor que este. Oh, hermanos y hermanas, que uno ponga su vida por sus amigos. Hoy todos los que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal se vuelven amigos de Dios. Porque Jesús, con su muerte, con su justicia, hizo que la paz fuera posible. Pagando la deuda, pagando nuestra culpa, hizo posible la reconciliación. Y por eso dice, nos llama amigos. Pero Él espera algo de nosotros. Versículo 15. Ya no, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hermanos y hermanas, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cristo es nuestro amigo, pero Él espera que nosotros, sus amigos, sigamos sus instrucciones. Él espera que nosotros, sus amigos, obedezcamos sus indicaciones. A veces aquí en la tierra nosotros llegamos a confiar bastante en un amigo terrenal. Y confiamos tanto que hacemos lo que Él nos dice. Porque sabemos que Él es nuestro amigo. Y sabemos que Él no nos va a hacer daño. Y muchas veces hasta ponemos una fe ciega en ese amigo terrenal. Pues dice Cristo, no hay mayor amigo como yo. Porque yo he muerto por ustedes. No hay mayor amigo que los ame tanto como los he amado yo. Y ahora yo espero de ustedes, mis amigos, que hagan lo que yo les mando. Que sigan mis instrucciones, que sigan mis indicaciones. Y hasta nos ha dado un manual, que es la palabra de Dios, donde nuestro amigo ha escrito todo para que nosotros lo sigamos. Oh, hermanos y hermanas, el Antiguo Testamento habla de dos personas a quienes Dios llamó amigos. Uno es Abraham y el otro es Moisés. Ellos fueron amigos de Dios. La pregunta es, ¿queremos ser nosotros también amigos de Dios? Ojalá que esta mañana, al haber visto lo que nuestro amigo vino a poner en vigencia, como es el plan de salvación por nosotros, ojalá, hermanos y hermanos, que estrechemos nuestra amistad con nuestro amigo, que busquemos andar siempre con nuestro amigo, que busquemos siempre amar a nuestro amigo y hacer todo lo que Él nos mande. Que Dios bendiga su palabra. Me gustan las palabras de la tercera estrofa. Un buen amigo tengo yo, el Todopoderoso, que quiere al fin llevarme a mí a su hogar glorioso. Para animar mi vida aquí, me deja ver su gloria y con la ayuda que me da, yo gano la victoria. De manera que los amigos de Jesús tenemos que ser victoriosos porque Él nos ayuda a lograr esa victoria sobre el pecado. Él vino a poner en vigencia un plan de salvación para que la raza humana disfrute de la salvación, valga la redundancia. No para que siga con la cabeza agachada, no para que siga con ese corazón inquieto, sin paz, no. Él vino como amigo todopoderoso. Ojalá, hermanos y hermanas, que apreciando esto, nosotros hoy le digamos, gracias, gracias por ser mi amigo y gracias por ayudarme a ganar la victoria de ahora en adelante. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes les gustaría de rodillas decirle al Señor que los haga amigos victoriosos de Cristo? Pues vamos a arrodillarnos y vamos a pedírselo al Señor. Amante Dios, gracias por haberte encarnado para poder así comprender nuestra condición y poder también ser de esa manera el sustituto que necesitábamos para poder ser salvos. Gracias por el rescate que pagaste cuando estábamos presos en el pecado. Hoy, Padre, tu palabra da por sentado que nosotros somos libres en Cristo. No podemos, por lo tanto, seguir en la prisión del pecado. No podemos, por lo tanto, seguir transigiendo con Él, cayendo en Él, acariciándolo, porque eso finalmente nos va a llevar a la perdición y no nos hace felices. De manera que hoy, habiendo comprendido tan grande esfuerzo, tan grande sacrificio, habiendo comprendido cómo eso incluso hace posible que nos amistemos contigo otra vez para poder ser tus amigos. Oh Señor, habiéndolo comprendido, te pedimos
que nos ayudes para mantenernos siempre como amigos tuyos. Te pedimos que nos ayudes para que logremos también contigo como nuestro amigo a lograr la victoria sobre el pecado. Ayúdanos, Señor, a ser amigos victoriosos para que este plan de salvación que pusiste en vigencia tenga efecto en nuestra vida. Padre, te agradecemos por habernos amado tanto y por haber hecho tan grande sacrificio y por tenernos como personas de un gran valor al punto que tú mismo moriste por nosotros. Gracias, Señor. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.